Mirando a sus discípulos con amor divino y con la más tierna simpatía, Cristo dijo: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Judas había abandonado el aposento alto, y Cristo estaba solo con los 11. Estaba por hablar de su inminente separación de ellos, pero antes de hacerlo señaló el gran objeto de su misión que recordaba siempre. Se gozaba en que toda su humillación y sufrimiento iban a glorificar el nombre del Padre. A esto dirigió primero los pensamientos de sus discípulos. Luego, dirigiéndose a ellos con el término cariñoso de hijitos, dijo: Aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, vosotros no podéis venir. Así digo a vosotros ahora. No se turbe vuestro corazón, dijo: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Por causa vuestra vine al mundo. Estoy trabajando en vuestro favor. Cuando me vaya, seguiré trabajando anhelosamente por vosotros. Vine al mundo a revelarme a vosotros, para que creyeseis. Voy al Padre para cooperar con Él en vuestro favor. El objeto de la partida de Cristo era lo opuesto de lo que temían los discípulos. No significaba una separación final, iba a prepararles lugar, a fin de volver aquí mismo a buscarlos. Mientras los estuviese edificando mansiones, ellos habían de edificar un carácter conforme a la semejanza divina. El deseado de todas las gentes, página 617, párrafo 1, 2 y 5. Bien, estamos en el deseado de todas las gentes. Nos vamos al capítulo 73. No se turbe vuestro corazón. Capítulo 73. Bien, vamos a empezar el análisis de este capítulo. Les he leído al inicio del vídeo, la presentación, lo que es el párrafo 1, les he leído el párrafo 2 y a modo de introducción el párrafo 5. Bien, vamos a iniciar el estudio, el análisis en la página 618, párrafo 4. Que es, dijéramos, y les voy a ir leyendo durante todo el capítulo, dijéramos, voy a ir extrayendo los textos que hablan en relación del Padre y el Hijo, y ya veremos cómo cuando ya empieza a hablar del Espíritu Santo, llegaremos a una cita muy clara que define quién es el Espíritu Santo, antes de llegar a la cita en sí, que habla de la tercera persona de la divinidad. Por lo tanto, antes de llegar a esa cita, vamos a ver cómo ya deja en claro quién es el Espíritu Santo. Entonces, por lo cual, cuando llegamos a esa cita de la tercera persona de divinidad, es absurdo tomarla y llevarla a otro ámbito
en el cual no es lo que nos ha dicho la cita anterior sobre el Espíritu Santo, pero bueno, esto lo vamos a ir viendo. Empezamos, como digo, en la página 618, párrafo 4. Iniciamos desde aquí. Dice: Cristo no había dejado de ser Dios cuando se hizo hombre, aunque se había humillado hasta asumir la humanidad, seguía siendo divino. Cristo solo podía representar al Padre ante la humanidad, y los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esta representación por más de 3 años. Cristo solo podía representar, dice aquí, al Padre. Bien, aquí vemos la relación entre el Padre y el Hijo. Cristo representa al Padre. Continuamos. Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Su fe podría haber descansado segura en la evidencia dada por las obras de Cristo, obras que ningún hombre habría podido hacer de por sí. Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad. ¿Cuál es la divinidad de Cristo? Las obras atestiguaban la divinidad. Sabemos que Cristo es la divinidad, ¿verdad? Es divino también porque viene de ahí, procede del Padre, ¿verdad? Las obras de Cristo atestiguaban su divinidad, el Padre había sido revelado por él. Continuamos aquí. Si por los discípulos creyesen en esta relación vital entre el Padre y el Hijo, su fe no los abandonaría cuando vieran los sufrimientos y la muerte de Cristo para salvar a un mundo que perecía. Bien, dice la relación vital entre el Padre y el Hijo. Vamos a ir viendo esto todo el tiempo, ¿verdad? La relación entre el Padre y el Hijo. Bien, continuamos ahora en la página 619, párrafo 4 y 620, párrafo 1. Dice: de cierto os digo, continuó Cristo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará. El Salvador anhelaba profundamente que sus discípulos comprendiesen con qué propósito su divinidad se había unido a la humanidad. Vino al mundo para revelar la gloria de Dios, a fin de que el hombre pudiese ser elevado por su poder restaurador. Dios se manifestó en él a fin de que pudiesen manifestarse en ellos. Jesús no reveló cualidades ni ejerció facultades que los hombres no pudieran tener por la fe en él. Su perfecta humanidad es lo que todos sus seguidores pueden poseer si quieren vivir sometidos a Dios como él vivió. Como él vivió sometido a Dios, ¿verdad? Y aquí dice lo que tengo marcado: su divinidad se había unido a la humanidad, ¿verdad? Él vino a encarnarse aquí como humano, dejando, ¿verdad?, su divinidad allá. Bien, continuamos. Y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Con esto no quiso decir Cristo que la obra de los discípulos sería de un carácter más elevado que la propia, sino que tendría mayor extensión. No se refirió meramente a la ejecución de milagros, sino a todo lo que sucedería bajo la operación del Espíritu Santo. Bien, aquí ya está mencionando el Espíritu Santo. Bien, ahora leamos la página 620, párrafo 4, y la página 620, párrafo 5, y luego algunos textos que hay un poquito más abajo también, iremos leyendo, para que veamos que ahora está hablando en el contexto de la oración y el Espíritu Santo. Hasta entonces los discípulos no conocían los recursos y el poder ilimitado del Salvador. Él les dijo: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Explicó que el secreto de su éxito consistiría en pedir fuerza y gracia en su nombre. Estaría delante del Padre para pedir por ellos. La oración del humilde suplicante es presentada por él como su propio deseo en favor de aquella alma. Cada oración sincera es oída en el cielo. Tal vez no sea expresada con fluidez, pero si procede del corazón, ascenderá al santuario donde Jesús ministra, y él la presentará al Padre sin balbuceos, hermosa y fragante con el incienso de su propia perfección. La senda de la sinceridad e integridad no es una senda libre de obstrucción, pero en toda dificultad hemos de ver una invitación a orar.
Ningún ser viviente tiene poder que no haya recibido de Dios, y la fuente de donde proviene la fuente donde proviene está abierta para el ser humano más débil. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dijo Jesús, esto haré, porque el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Vemos aquí un poquito más adelante, por ejemplo aquí, dice, en mi nombre ordenó Cristo a sus discípulos que orasen. Un poquito más adelante, dice, pero orar en nombre de Cristo significa mucho, significa que hemos de aceptar su carácter y manifestar su espíritu y realizar sus obras. Bien, vemos que aquí está hablando en el contexto de la oración, como Cristo es el intercesor, el que intercede entre el Padre. Esto lo está dejando muy claro aquí. Ahora leeremos la página 622, párrafo 3, 622, párrafo 4. Antes de esto, el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención había estado moviendo los corazones humanos. Bien, aquí los hermanos dicen, haciendo mención al Espíritu desde el inicio, ¿verdad?, de la tierra. Aquí los hermanos dicen, ¿verdad?, por Génesis 1:2, que el Espíritu como se movía en el principio, pues ese es el Espíritu Santo como Dios, ¿verdad? Pero recordemos que en Juan 1 dice que el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, si el verbo, que es Cristo, estaba en el principio, también cabe la posibilidad de que el Espíritu que menciona Génesis 1:2 sea Cristo, ¿verdad? En la historia de la redención también se nos menciona que la creación, todo fue creado por el Padre y el Hijo, no por el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, como dice claramente Ted Wilson. Esto va en contra del Espíritu Profecía. Les vuelvo a leer. Antes de esto el Espíritu había estado en el mundo. Desde el mismo principio de la obra de redención había estado moviendo los corazones humanos. Pero mientras Cristo estaba en la tierra, los discípulos no habían deseado otro ayudador. Y antes de verse privados de su presencia, no sentirían su necesidad del Espíritu. Pero entonces vendría. Bien, y aquí viene la cita clave. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. ¿De quién es? ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente, por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. Bien, hermanos, vamos a analizar. El Espíritu Santo es el representante de Cristo. Esto es clarísimo. Pero despojado de la personalidad humana. ¿Por qué? Porque él tenía que ir al Padre. Por eso dice, no pueden, allá donde voy no pueden venir ustedes y yo debo ir al Padre. Porque tenía que despojarse de la personalidad humana para subir al Padre y ya él puede venir con su personalidad divina, porque era lo que le estorbaba, era su personalidad humana, ¿verdad? Estorbado por la humanidad. No podía él descender con su divinidad a la tierra. Él tenía que subir al Padre porque su humanidad no permitía que hiciese la obra de bajar su personalidad divina a la tierra. Y aquí dice, por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu como su sucesor en la tierra. ¿El sucesor de quién? De Cristo, su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. En este sentido, estaría más cerca de ellos que si no hubiese ascendido a lo alto. Por eso es que al principio, os comento, dice antes de esto el Espíritu había estado en el mundo. Bien, el Verbo era con Dios, siempre ha estado
el Hijo con el Padre, ¿verdad? Desde los días de la eternidad. Recordemos que Miqueas 5 dice que tiene un engendramiento en los días de la eternidad. Entonces, cuando se menciona al Espíritu, aquí nos menciona que el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Todo esto lo estamos estudiando ahora en el ámbito, ¿verdad? En el contexto de este capítulo 73 del deseado de todas las gentes. Pero si uno estudia este tema en todo el Espíritu y profecía, son incontables citas que habla del Espíritu Santo como Cristo, el Espíritu de Cristo, y que el Consolador es Cristo. Entonces, negarse continuamente a esto, como hacen tantísimos hermanos, es dureza de cerviz, hermanos. Aquí es bien claro quién es el Espíritu Santo, y vemos que en los textos anteriores ya va mencionando Elena de White el contexto del Hijo como intercesor entre el Padre y los hombres, ¿verdad? Está hablando de la oración, de la intercesión, del Hijo, cómo interviene por los humanos hacia el Padre, ¿verdad? Y cuando ya empieza a mencionar el Espíritu Santo, llegamos a esta cita tan impactante, que es muy famosa, ¿verdad? Nosotros la estudiamos mucho, pero no es solo esta, hay una cantidad de versículos, perdón, en este caso citas, que es clarísimo quién es el Espíritu Santo. Entonces, aquí lo vemos, el Espíritu Santo es el representante de Cristo. Continuemos. Veamos las citas siguientes. 623, párrafo 1, 623, párrafo 2 y 623, párrafo 3. Bien. El que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Jesús leía el futuro de sus discípulos. Veía a uno llevado al cadalso, a otro a la cruz, a otro al destierro entre las solitarias rocas del mar, otros a la persecución y la muerte. Los animó con la promesa de que en toda prueba estaría con ellos. Estaría él con ellos. Mediante su espíritu, está hablando en el contexto, ¿verdad? Esta promesa no ha perdido nada de su fuerza. El Señor sabe todo lo relativo a los fieles siervos suyos que por su causa están en la cárcel o desterrados en islas solitarias. Él los consuela con su propia presencia. Atentos, Él los consuela con su propia presencia. Cuando por causa de la verdad el creyente está frente a los tribunales inicuos, Cristo está a su lado, ¿verdad? Los consuela, Cristo está a su lado. ¿Quién consuela? El Consolador. Ahora, ¿pero quién está hablando? Cristo, el que estará a su lado. Todos los aprobios que caen sobre él, caen sobre Cristo. Cristo vuelve a ser condenado en la persona de su discípulo. Cuando uno está encerrado entre las paredes de la cárcel, Cristo arroba el corazón con su amor. Cuando uno sufre la muerte por causa suya, Cristo dice: yo soy el que vivo. He sido muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. La vida que es sacrificada por mí se conserva para llegar a disfrutar la gloria eterna. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando la perspectiva parece sombría y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a la oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Pero ¿de quién está hablando todo el tiempo? Recordemos, de Cristo. Los discípulos no comprendían todavía las palabras de Cristo en su sentido espiritual, y él volvió a explicarles su significado. Por el Espíritu, dijo, se manifestaría a ellos. El Consolador es el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre. ¿En qué nombre? En el de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Jesús. Él os enseñará todas las cosas. Ya no diréis, no puedo comprender, ya no veréis oscuramente como por un espejo, podréis comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede
a todo conocimiento. Vamos a saltar este párrafo, que estamos a que este de aquí, el 624 párrafo 1, y pasamos al 624 párrafo 2 para leeros un poquito el inicio y el final de este párrafo, destacar algo. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros, continuó, mas ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere aquel Espíritu de verdad, el Espíritu de verdad, quién es el Espíritu de verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él os guiará en toda verdad, porque porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Bien, y si vamos un poquito al final también de este párrafo, vuelve a repetirlo, ¿verdad? Dice, cuando viniera el Espíritu de verdad, dijo Jesús, Él os guiará a toda verdad. Bien, ya sabemos quién es la verdad. Y aquí lo deja bien claro. En el siguiente párrafo, el Consolador es llamado el Espíritu de verdad. La verdad, Cristo. El Consolador, Cristo. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Bien, continuamos con este que es la página 624, párrafo 3, y el siguiente que es 625, párrafo 1. El Consolador es llamado el Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad, y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de falsas teorías y tradiciones es como Satanás obtiene su poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter. Por medio de las Escrituras, el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y lo expulsa del alma. Por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios, es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Bien, cada vez esto queda más claro. Párrafo 1 de la página 625. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza, que alentaba su propio corazón. Se regocijaba para la ayuda abundante que había provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. Y ahora viene la cita que en cuestión es sobre este estudio y este vídeo. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. ¿Quién es el Redentor del mundo? Cristo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Y atención, hermanos, Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Bien, esta definición, la tercera persona de la divinidad, es una de las citas, en este caso esta definición dentro de esta cita, para decir que la tercera persona de la divinidad es un Espíritu Santo, el cual independiente del Padre y del Hijo, pero una persona más y es un tercer Dios, o forma parte de un Dios triuno. Pero vemos cómo está continuamente hablando de Cristo, entonces no podemos sacar esto y llevarlo al ámbito contrario de lo que todo es el contexto del libro. Acabamos de ver más atrás la cita que nos dice que el representante de Cristo es el Espíritu Santo es el representante de Cristo.
¿verdad? Entonces llegamos aquí y aquí ya no. No podemos hacer esto, ¿verdad? Y mucha gente se queda con esta cita y con esta definición, ¿verdad? La tercera persona de la divinidad. Pero es que tan solo una frase después nos vuelve a recalcar, hermanos, Cristo ha dado su espíritu. Entonces, es como digo, la dureza de servir de los hermanos, de continuar en esa ceguera, porque es claro, ¿verdad? Y repito, esto es el ámbito y el contexto de este capítulo. Si leen todos los espíritus, todos los capítulos o todas las citas, en este caso, del espíritu y profecía en cuanto a esto, es cada vez más claro. Recordemos que la Biblia continuamente se define, se habla del Padre y del Hijo. Veamos las salutaciones iniciales y finales de todas las cartas de Pablo. El Padre eterno, ¿verdad? Y su Hijo amado, o el Dios Padre y su Señor Jesucristo, continuamente. O sea, no es porque en un versículo se menciona al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, como pues Mateo 28 y 19, solo porque se menciona al Espíritu Santo, ya podemos hacer una doctrina de una Trinidad, cuando está totalmente en contra de toda la Biblia, y el Espíritu y Profecía vemos cómo continuamente está hablando de todo esto. Bien, continuemos. Párrafo siguiente. Acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. ¿Quién glorificará? El Espíritu glorificará a Jesús. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Siguiente párrafo, 625, párrafo 3. Cuando Él, el Espíritu de verdad, recordemos quién es la verdad, ya sabemos quién es la verdad, viniere, redarguirá al mundo de pecado y de justicia y de juicio, y la predicación de la palabra sería inútil sin la continua presencia y ayuda del Espíritu Santo. Este es el único maestro eficaz de la verdad divina. Únicamente cuando la verdad vaya al corazón acompañada por el Espíritu, vivificará la conciencia o transformará la vida. Bien, vamos a saltar unos versículos más adelante, unas citas más adelante, quiero decir. Vamos a pasar a la página 629, párrafo 3. Aquí dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, ¿verdad? Aquí está ya hablando de, esto es en el contexto de Juan capítulo 15, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer desde aquí. Dice, el pecador une su debilidad a la fuerza de Cristo, su vacuidad a la plenitud de Cristo, su fragilidad a la perdurable potencia de Cristo. Entonces tiene el sentir de Cristo. La humanidad de Cristo ha tocado nuestra humanidad y nuestra humanidad ha tocado la divinidad mediante Él, ¿verdad? Así, por la intervención del Espíritu Santo, el hombre viene a ser participante de la naturaleza divina y es acepto en el amado, mediante Cristo. Esta es la unión con Cristo una vez formada de ser mantenida. Cristo dijo, estad en mí y yo en vosotros. Eso es importante, ¿verdad? Entonces estamos en Cristo, Él está en nosotros, en el contexto del Espíritu de Cristo, claro. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí, ¿verdad? Está hablando de intercesión, ¿verdad? Entre Cristo y el Padre. Entre nosotros y el Padre está Cristo. Más adelante, párrafo 2, página 603, 630, dice, estad en mí y yo en vosotros. El estar en Cristo significa recibir constantemente de su Espíritu. Una vida de entrega sin reservas a su servicio. El conducto de comunicación debe mantenerse continuamente abierto entre el hombre y su Dios. ¿Cuál es el conducto de comunicación entre el hombre y Dios? Cristo, su Espíritu. Bien, hermanitos, yo creo que ha quedado bien claro. Ya para finalizar, les voy a leer el último párrafo
a modo de final. Dice, así con el lenguaje de quien tenía autoridad divina, Cristo entregó a su Iglesia en los brazos del Padre, como consagrado sumo sacerdote, intercedió por los suyos como fiel pastor, reunió a su rebaño bajo la sombra del Todopoderoso. En el fuerte y seguro refugio, a él le aguardaba la última batalla con Satanás y salió para hacerle frente. Bien, hermanitos, hasta aquí creo que queda bastante claro y animo a los que no lo tienen muy claro o tienen sus dudas porque que estudien, piden dirección al Espíritu Santo, al Espíritu de Cristo, que siga dándoles ese, como dice, ese espíritu de verdad. Y nada, hermanitos, muchas bendiciones, que Dios los cuide y que el Señor esté con todos ustedes, que sigamos adelante en esta obra que se nos ha encomendado de llevar este mensaje a los que no conocen el plan de salvación. Hermanitos, muchas bendiciones y Maranata.